Oremos. Te damos gracias, Dios bendito y misericordioso, porque sin merecerlo nosotros y sin haber nada digno en nosotros, tú nos has llamado. Nos escondíamos de ti como Adán y Eva, y nuestro pecado nos separaba de ti, y tú viniste. Y tu Hijo así lo dijo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdona nuestra sordera y nuestra indisposición para escuchar. Y haz que hoy, con humildad, escuchemos tu voz y estemos dispuestos a obedecerla, a hacer lo que tú nos mandas, que es creer en tu Hijo Jesucristo y rendirnos en arrepentimiento y fe en Él. Hazme hoy, Dios mío, un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Y bendice a los que escuchan. Envía el Espíritu Santo con poder a dar vida a los muertos, a sanar a los enfermos en sus almas, a dar esperanza, a dar salvación en Cristo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Antes del sermón de esta mañana, quiero comentarles un poquito sobre el viaje a Granada, que será el próximo fin de semana y domingo. Para los que no están enterados, que tal vez no pueden venir los miércoles que hemos estado orando por esto. ¿Y cómo fue que sucedió? Como ustedes saben, el hermano César Lacayo es de Granada, en Nicaragua, y el año pasado, en su visita a su país, hizo contacto con un pastor de allá, de una iglesia del Nazareno, el pastor Misael Vega. Este pastor, un pastor joven, pudo venir a una conferencia que ofrecía la Iglesia Bautista Betel en conjunto con una iglesia de Estados Unidos, la iglesia Cornerstone, si no recuerdo mal. Ellos hicieron un seminario, una conferencia para pastores, precisamente en el Seminario Nazareno de las Américas, en el Alto de Guadalupe. Y el pastor Misael Vega pudo asistir. Entonces entablamos una amistad, y él vino y visitó la iglesia ese fin de semana. Eso fue en enero. Bueno, quiso el Señor que él se sintiera positivamente impactado por lo que el Señor ha venido haciendo en medio de nosotros, y siguió en contacto. Entonces surgió de ellos la invitación para que fuera yo a dar 2 conferencias para pastores, que serían el próximo viernes y próximo sábado. Ahora, es algo muy bello porque este mes es llamado el mes de la Biblia. Y en Nicaragua, el último domingo de septiembre, parece que esto es por ley, es el día de la Biblia. Entonces va a haber una actividad también de hoy en 8 días, allá en Granada, una actividad grande, se unen varias iglesias, y me han invitado también a predicar el Evangelio ese día. Entonces, como ven, hermanos, es un privilegio muy grande que nos están dando. La actividad se va a realizar en una iglesia de la Misión Evangélica Centroamericana. Para los que no saben mucho, esta era una misión antigua. Hoy en día ya muchas de esas iglesias no llevan ese nombre, pero la Misión Centroamericana abrió muchas iglesias en Centroamérica. Entonces les cuento todo esto para que estén enterados y para que todos los que puedan dedicar a la oración el día de mañana y el día miércoles, en ruego por mi persona y por las almas que escucharán el Evangelio,
que son agradecidas sus oraciones, hermanos, por este evento. Vamos a ir entonces a la epístola a los Gálatas, capítulo 4, y este sería el último sermón de la serie por este año, porque de hoy en 8 yo no estoy, y de hoy en 15 empieza una nueva serie. Más bien el pastor Eduardo comienza a predicar en las mañanas, es así, ¿verdad? Bien, hay un cambio de trimestre, y siempre que hay cambio de trimestre exhorto a todos a entusiasmarse con la nueva escuela dominical, con la nueva serie que se vaya a dar en la noche, y orar mucho por esto. Vamos a leer una vez más los primeros 7 versículos del capítulo 4 de la epístola a los Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Nuestra exposición estará basada en los versículos 8 y parte del versículo 9. Pero leemos en contexto para recordar lo que hemos estado viendo. Empezamos en el versículo 8 con una frase muy importante: ciertamente en otro tiempo. Y esa quisiera que fuera la introducción del sermón de esta mañana. Tener bien claro, que esté muy claro en nuestro entendimiento, que toda persona que hoy se llame cristiano tiene que poder determinar otro tiempo en el cual no era cristiano. Es necesario para cada uno de nosotros. No sabemos cuándo, a veces específicamente con fecha y hora, pero toda persona que hoy se dice ser cristiano, hijo de Dios, tiene que poder hablar de otro tiempo en el cual ni era de Cristo, ni tenía el Espíritu Santo, y estaba muerto espiritualmente. Y esto es necesario porque hay un momento del nuevo nacimiento. Y a eso es a lo que se está refiriendo el apóstol cuando dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Hay tantísimas personas hoy en día que profesan ser cristianos de cualquier denominación. Esto no solo pasa en el catolicismo, por favor, seamos bien claros en esto, en iglesias evangélicas y en buenas iglesias incluso. Y son personas que nunca han nacido de nuevo y se creen cristianos porque nacieron en la iglesia, fueron a la iglesia y todavía están en la iglesia, pero nunca han podido hablar de sí mismos como hubo un tiempo en el que yo no caminaba con Dios. Y si nosotros no hablamos de estas cosas, crecerán nuestros niños pensando que todo está bien y llegarán a la madurez para un día frustrarse y entender
eso nunca ha pasado en mi vida. Yo he estado acostumbrado a cumplir con las reglas de una religión que se me enseñó. Pero yo nunca puedo, con una limpia conciencia, decir que hubo un tiempo en el que yo no lo conocía, porque ese es el tiempo presente para algunos. No conocen a Dios. Y entonces, nuestra meditación de esta mañana se va a basar en ese tema, el conocimiento del Dios verdadero. El versículo dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Vamos más bien a empezar por aquí. Todo ser humano sirve a algún Dios. Por la gracia de Dios, unos de ellos sirven al Dios verdadero, pero todo ser humano sirve a algún Dios. Y en estos, y el apóstol Pablo le está recordando a los Gálatas que ellos servían a dioses que no son dioses, por naturaleza no lo son, pero todos servían a algún Dios. El primero de los mandamientos del Decálogo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todos nosotros debemos reconocer que ese mandamiento lo hemos quebrantado todos nosotros. Porque en algún momento de nuestro pasado, y lamentablemente a veces en el presente, servimos a un Dios ajeno que no es el Dios verdadero. Siempre estamos sirviendo a alguien. Lo que tendremos que identificar es a quién le estamos sirviendo. ¿Quién tiene la prioridad en nuestro corazón? Eso nos va a ayudar a determinar a cuál Dios estamos sirviendo en un momento determinado. Y por eso es que esto es necesario que lo repasemos, creyentes y no creyentes, impíos y santos. Porque el impío, ese es su estilo de vida, sirve a dioses ajenos, como veremos. Eso es muy amplio. Pero el creyente también puede fabricarse un ídolo y profanar el templo de Dios, que es su propio cuerpo. Conocer a Dios. Es más fácil que empecemos por analizar lo que no es conocer a Dios. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Cuando nosotros leemos Romanos 1 y vemos a Pablo hablar sobre las culturas paganas, realmente está hablando él de Roma, pero eso se puede generalizar. Él dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Lo que quiere decir el apóstol Pablo ahí es que todo ser humano tiene un sentido de la realidad de que Dios existe, pero no que todo ser humano conoce verdaderamente a Dios, porque veremos por la Escritura cómo se conoce a Dios. Sin embargo, ese conocimiento casi innato, eso que no se puede negar porque está ahí, esa realidad espiritual, el ser humano la reprime y la trata de negar. Y el ateo en particular se empeña en negar que existe ese Dios. Y si usted escarba un poquito más en la actitud del ateo, verá la razón. El ateo y todo aquel que niegue la existencia de Dios está haciendo lo que es conveniente. ¿Por qué? Porque si no hay Dios, no hay juicio. Si no hay Dios creador, no hay a quien rendirle cuentas. Y eso es lo que cada uno quiere, no tener que rendirle cuentas a Dios.
Pero como entonces les decía, siempre estamos sirviendo a alguien. Por eso es que el primer mandamiento dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cristo confrontó a aquellos que le escuchaban diciendo: no podéis servir a dos señores. Y en el caso de él estaba hablando en Mateo 6 de el afán de las riquezas. Y él dice: no podéis servir a Dios y a Mamón. Es el nombre del dios griego de las riquezas y del materialismo. Nada más apropiado para lo que nosotros vivimos hoy en día. Ese es el dios más popular de todos, el materialismo. Usted lo único que tiene que hacer para comprobar esto es encender el televisor media hora y ver la cantidad de comerciales y el énfasis de los comerciales. Proclaman su Dios, el materialismo. Es obtener, obtener, obtener. Nunca es dar. Incluso en aquellas campañas en las que se llama a dar, es dar a cambio de algo. Porque el Dios Mamón es el que gobierna en el mundo, el materialismo. Venga, ayude a la Cruz Roja, pero ¿a cambio de qué? De la posibilidad de ganarse una casa y un carro y etcétera. Ese es el materialismo. Y eso es tan amplio que hoy tenemos a nuestros hijos sirviéndole a las maquinitas con las que juegan. Y esos se vuelven sus dioses. ¿Cómo lo sabemos? Cuando usted le niega eso. Y la reacción de ellos muestra cuán importante es para ellos eso. Y otras cosas. Ahora, al final vamos a hacer un repaso, porque tenemos que aterrizar esto a nuestra condición personal. Si no, la exposición de la Biblia no nos va a servir de mucho si no la aplicamos. Pero para identificarlo eventualmente, vamos entonces a ver cuánto dedicamos de tiempo, de energías y de recursos a las cosas. Cuando hay un vicio predominante, eso es más fácil de identificar. Y usted sí sabe que hay un hombre que pasa en borracheras y es alcohólico, usted sabe identificar cuál es su Dios. La botella. Es fácil de identificar cuál sea su vicio. Y si son vicios sexuales también, son fáciles de identificar para el que los vive. Y él sabe que eso es lo que lo domina y a eso le sirve. Se postra ante ese Dios del placer sexual o ante el Dios del placer de cualquier cosa, de las drogas, y esos son fáciles de identificar. ¿Pero qué vamos a decir de los deportes? De los pasatiempos inocentes, de los hobbies, del mismo trabajo, de aquellos que su ideal en la vida es la salud. Todo lo que hacen tiene que ver con la salud. Programas de salud, dietas especiales, contar calorías. Porque la salud es una... Estaba haciendo fila para un cierto trámite y escuché la conversación de los que van atrás inevitablemente y veo esa adoración de la juventud. Y el hombre que hablaba era como de mi edad, pero él decía: no, yo no voy a envejecer, jamás, eso no está permitido en mi sistema. Y uno dice, eso es una estupidez, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hay una gente que, aunque no lo diga así, actúa como si eso fuera y aferrarse a la juventud. Yo tengo que ser sano. Y, ¿saben?
Yo me levanto muy temprano porque yo entro muy temprano al trabajo. Y cuando yo veo personas a esas horas de la madrugada, cuando ni siquiera ha salido el sol, que pueden levantarse a caminar, a correr o a andar en bicicleta, y yo digo, eso se necesita un esfuerzo, pero es por lo importante que es para ellos, o por lo menos para muchos de ellos. Habrá algunos que sanamente lo están haciendo, procurar su salud, pero se ha vuelto el Dios. Es imposible para los jóvenes hoy en día pensar que no tienen gimnasio al cual ir. Entonces, eso se vuelven dioses y le está sirviendo a eso. ¿Cómo? Vea su presupuesto y vea lo que le dedica. Vea cuánto gasta en eso, en implementos caros, en marcas caras, en tenis caros, en todo caro. Entendamos bien lo que estoy diciendo, porque nada de eso es en sí mismo malo, ni tener unas buenas tenis es malo. Estamos hablando de servir a esas cosas y de estar viviendo para adquirir cosas y trabajando para adquirir esas cosas. Cualquier otra cosa, los bienes materiales, los viajes. ¿Quién ha dicho que viajar es malo? Y es bonito conocer. Hay unas personas más dadas hacia pasear que otros. Está bien. Pero yo voy notando una desesperación en algunos por viajar, que si no han viajado ese año, parece que algo pasó extraño en sus vidas. Se genera un cierto estatus materialista de que todos los jóvenes universitarios o por esa edad tienen que viajar aunque sea una vez al año. Todo eso es del mundo y hace a las personas desenfocarse de cuáles deberían ser sus prioridades. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque a esta audiencia yo no le voy a hablar de los dioses a los que los gálatas sirvieron antes. ¿O hay aquí alguien que adore al sol, a la luna, a Venus, a Neptuno, a Zeus, etcétera? ¿Verdad que no? Pero todos esos dioses hoy tienen otra apariencia. Y recordemos que cuando el apóstol Pablo habla de la idolatría, dice así: lo que los gentiles sacrifican a los ídolos. ¿Ustedes recuerdan lo que dice? A los demonios los sacrifican. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque esa es tarea demoníaca y diabólica, hacer que usted y yo le sirvamos a cualquier otra cosa, no importa qué, menos a Dios. Entonces hay que hacer una necesaria revisión y comparación del tiempo que dedicamos a lo que sea, de las energías y de los recursos, en comparación ¿con qué? Con el tiempo, con las energías y los recursos que le dedicamos a Dios y a su reino. Pero el versículo dice que es porque no conocían a Dios que servían a otros dioses. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Será suficiente saber que Dios existe? ¿Será suficiente afirmar yo creo en Dios y Dios es creador? ¿Será suficiente tener todos los argumentos en contra de los evolucionistas? Yo soy un defensor del creacionismo. ¿Será suficiente? Porque Santiago en su capítulo 2, versículo 19 de su carta, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Es decir, tú no eres idólatra y piensas como los que antaño y todavía ahora en la India creen que hay muchas deidades. ¿Crees que Dios es uno? Muy bien, en eso estamos bien. Le voy a contar algo. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que hay un Dios único y verdadero, y los demonios saben que viene un día que está anunciado. Así que tal cosa no es suficiente. Afirmar que Dios existe y que Él es uno no es suficiente. ¿Será suficiente una profesión de fe en Jesucristo y decir yo creo que Jesucristo es el Señor?
y pegar calcomanías en mi carro o en mi casa que digan eso. ¿Será eso suficiente? Mateo 7:21 afirma Jesucristo el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pueden ver lo grave de lo que estamos hablando, que usted puede estar ahí llamando a Jesucristo Señor y usted no entrar en el reino de los cielos porque usted no conoce a Dios todavía. Entonces necesitamos recordar y repasar para muchos el correcto sentido de la palabra conocer en la Biblia. Porque hay un sentido en el que nosotros podemos conocer a alguien y no conocerle a la vez. El ejemplo más común que solemos poner es el de ¿quién no conoce al presidente de su propio país? Lo conocemos, lo vemos con frecuencia en la televisión. Hay muchas cosas de él que conocemos, que sabemos desde su campaña hasta hoy. Sí, lo conocemos. Y hasta puede ser que hayamos ido a una plaza pública y lo vimos cerquita. ¿Lo conocemos de verdad? ¿Es eso conocerle? Lo mismo sucede con Dios. Puede que usted conozca bastante de Dios, bastante de la Biblia, y no le conozca a Él. ¿No es esto algo peligrosísimo? En la Biblia, esa palabra conocer nos habla de algo muy íntimo, tanto que en otro contexto, en el contexto matrimonial, esa es la palabra que se usa para la intimidad. Conoció Adán a su mujer. ¿Qué era? Su intimidad por la cual procrearon. La conoció íntimamente. Así que no es nada más saber quién es Él, no hace falta, no es suficiente saber que Dios es uno y decir que Jesucristo es el Señor para poder decir yo conozco a Dios. Porque si eso puede pasar con seres humanos, que yo puedo conocer mucho de alguien y todavía no conocerle realmente, mucho más con el ser más infinito. No se debería decir más infinito porque no puede ser más que infinito, pero el ser infinito de Dios. Entonces, ¿qué es conocerle? Bueno, el apóstol quiere entonces aclararlo y nos dice, como casi corrigiéndose, o más bien, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Cambió la dirección. Ahora estaba del hombre hacia Dios. Y ahora hay algo que se nos dice de Dios hacia el hombre. ¿Qué es esto? Ser conocidos por Dios. Esto tiene que generar inquietud, porque uno podría pensar, bueno, Dios no conoce a todos. Leamos el profeta Amós capítulo 3, versículo 2, para que veamos la forma en que Dios se expresa. Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Qué bonita la primera parte, ¿verdad? Le dice a Israel, solo a ustedes los he conocido de todas las familias de la tierra. Si usted es de Cristo, si usted es de veras de Dios, hay un trato especial de Dios para con usted. Y según aquí dice, Dios castiga a los suyos. No los destruye como a los impíos, pero Dios los castiga. Porque este mismo fue el Dios que dijo,
que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Dios le dice eso a ustedes y a mí, padres, que si detenemos el castigo, no estamos amando a nuestros hijos, sino aborreciéndolos. Y ese Dios, cuando toma por hijos a los seres humanos, los va a castigar por sus rebeliones. Pero entonces, llegamos a este pasaje porque estábamos diciendo, no es que Dios conoce a todo el mundo. Bueno, hay un conocer íntimo también de Dios hacia su pueblo elegido. Y hay otro versículo que nos ayuda mucho más a entender esto, que es la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Buscamos por favor. Segunda a Timoteo 2:19. El tema de lo que estamos hablando es tan importante que el apóstol Pablo dice, le llama el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Pero lo que pasa es que en el versículo, que ahí mismo nos dice una marca de reconocimiento, dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es conocer a Dios. Es ser conocidos por Dios, tener una relación con Dios tal que Dios no me deja a mí hacer lo que yo quiera ni andar como yo quiera, sino que Él se involucra en mi vida personalmente, y Dios me manda que si yo he invocado a Cristo como Señor, yo estoy en el deber de apartarme de toda iniquidad. Así que, llegando a este punto, no hay otra conclusión, que hay miles y miles que dicen conocer a Dios y no le conocen, porque siguen andando en iniquidad. ¿Qué nos toca entonces a nosotros? Identificar si estamos sirviendo a dioses falsos o si estamos sirviendo y adorando al Dios único y verdadero. Y como les decía, el tema es tan importante que el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, si quieren lo buscan, 1 Corintios 15, versículo 34, puedo leer para ustedes, dice, Pablo le dice a esa iglesia, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas y les habla de esto, de no conocer a Dios y de conocer a Dios, tiene una gran carga en su corazón, porque le dice, mire, ustedes vivían de cierta manera antes, confiando en ustedes mismos y en las obras que ustedes hacían, porque ustedes no conocían a Dios. Cuando uno conoce a Dios, ya no tiene que vivir de esa manera. Y lamentablemente, algunos que conocen a Dios vuelven a querer vivir bajo ley, pensando que se presentan a Dios en base a sus obras y no en base a la suficiencia del sacrificio de Cristo. Pero todo esto nos lleva a algo que a veces no es muy gustado, y es la necesidad de encarar la realidad de que en medio de nosotros hay quienes no conocen a Dios. Y esto no lo decimos sin un gran dolor en el corazón, porque es la realidad. Usted puede tener al lado a alguien que piensa conocer a Dios y no lo verá con usted en la gloria, si no se arrepiente esa persona y confía en Jesús. Lo que dice el apóstol Pablo aquí
En el versículo 34 es muy tremendo porque dice, velad debidamente. Hay una manera correcta de hacerlo, debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. ¿Y esto qué? Para vergüenza vuestra lo digo. No podemos estar contentos con una congregación nada más llena. Gloria a Dios que Él traiga almas, amén. Pero si nosotros perdemos de vista esto, podemos llegar a ser una iglesia muy grande, donde muchos no conocen a Dios, y eso va a ser para nuestra vergüenza. Y eso es por lo mismo, por la mundanalidad que se ha metido tantísimo en la iglesia, donde las cosas se evalúan como las evalúa el mundo. ¿Cómo es el éxito en el mundo? Hay mucha gente, ya hay éxito. No es así. El éxito es si esa gente camina con Dios. Porque si no, va a ser para vergüenza nuestra. Que tanta gente que diga ser cristiana y conocer a Dios venga a nuestra iglesia y sean aún en sus corazones impíos. Pero tenemos que tener una manera de evaluarnos. Entonces vamos a primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios habla. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo lo que usted quiera que pueda conocer de la Biblia, se ha podido leer libros de teología, todo lo que quiera, ha podido estar en la iglesia, etcétera. ¿Quiere saber si usted no ha conocido a Dios todavía? No hay en usted el amor de Dios. Esa es la marca de los que son de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Este es un tema muy importante porque cuando el apóstol Pablo habla del amor en 1 Corintios 13, nos dice, y esto es difícil, porque nos dice que es posible hacer tantas cosas y aún así no tener amor y no ser nada. Entonces, y él se expresa, si yo hiciera esto, y si hiciera lo otro, y si supiere mucho, y si tuviera conocimiento y toda ciencia, y mucha fe, todas esas cosas en apariencia me hacen ser cristianos, y la ausencia de amor me dice que usted no lo es. En cambio, en Romanos 8, él dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es el tema que hemos venido tratando hace tiempo. Ahí es donde está la vida cristiana, es un asunto espiritual. Es tener al Espíritu morando en nosotros y acompañándonos y guiándonos. ¿Y cómo lo hace Él? Siempre en la senda del amor. No hay otro camino. En la senda del amor. Así que no debemos nosotros salir con dudas hoy. ¿Qué será conocer a Dios? ¿Cómo saber si yo le conozco? Porque estamos leyendo versículos muy claros que no ocupan ni comentario. Ahí dice que tan claramente que es no conocer a Dios. Hay un versículo, le voy a leer para ustedes, Jeremías 22:16, cuando Jeremías está profetizando como verdadero profeta de Dios, exponiendo el pecado del pueblo, y les dice todo lo malo que ellos están haciendo. Pero entonces, en el versículo 16 nos habla de una actitud diferente, y dice, Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová.
Es decir, el pueblo de Israel vivía de cierta manera, quebrantando todos sus mandamientos, cuya raíz es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Y cuando habla de la persona que sí se preocupa por el que está afligido y por el que está necesitado, dice, ¿no es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Entonces, si quiere usted evaluar, si usted conoce mucho a Dios, y aquí sí se puede hablar con un calificativo de conocer poco o mucho, porque la vida cristiana es un constante conocimiento de Dios. Por eso nosotros nos entusiasmamos en estudiar en la Biblia los atributos de Dios, para conocerle a Él cada vez más. Porque entre más le conozca a Él, es imposible no amarle. No hay quien verdaderamente conozca a Jesucristo y no le ame. Y ese amor de manera natural le va a impulsar a la obediencia, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, impulsarnos a la obediencia. Entonces, vamos conociendo mucho de Dios, le vamos amando aún más, y entonces eso se va a reflejar en nuestra vida, en una vida caracterizada por el amor, por el sincero afecto fraternal, por la sincera preocupación por los que sufren, por los que están necesitados. Ya habíamos leído hace varias semanas Mateo 25, y Cristo dice claramente a los de su izquierda: malditos al fuego eterno preparado por el diablo, para el diablo y sus ángeles. ¿Y qué era lo que esos de su izquierda no habían hecho? No se habían preocupado por su prójimo. Y le decían a Cristo: ¿cuándo? ¿Cuándo fue que te vimos con necesidad y no compartimos lo nuestro? Porque no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Entonces, ¿ha conocido usted a Dios? Si usted le ha conocido, su batalla va a ser luchar contra esos ídolos que a veces se levantan en nuestro corazón, cualquiera que sea. Pida sabiduría de Dios para ver cuando se está levantando un nuevo ídolo, y vaya con la palabra de Dios, que es un martillo, y despedace esos ídolos y vuelva a la adoración del Dios verdadero. Eso es lo que debe hacer. Y a los que Dios llama, a los que Él conoce, les habla como le hablaba en Éxodo 33 a Moisés: yo te he conocido por tu nombre. Hay una relación personal, como el cántico que ahora entonamos. Señor, tú me llamas por mi nombre. Es un conocer personal. Así le habló a Moisés, y así habla a todos los que son suyos, personal. No es nada más: hey, usted venga. No, a usted por nombre. Él sabe quién es usted. Él le conoce a usted íntimamente y sabe con lo que usted lucha y cuál es su debilidad y cuál es su pecado particular. Y el ídolo que se levanta en su corazón, Dios lo conoce. Él le llama particularmente a cada uno de ustedes. Él le llama por su nombre. ¿Para qué le llama? Para tener un trato verdadero. No es algo superficial. Hoy en día hablan de un encuentro con Jesús, y eso me molesta tanto, porque reducen
El encuentro verdadero y personal y espiritual con Jesucristo a un momento de manipulación de emociones, en el cual la gente cree que tuvo su encuentro con Jesús y después sigue su propia vida de pecado. El encuentro con Jesús lo cambia todo, porque conocerle a Él es recibir la vida eterna. Así lo dice Juan, la vida eterna está en su Hijo. Y como vimos en Amós 3:2, Dios a los que entonces Él conoce, Él no los va a dejar que viva como quieren. Si usted puede vivir como usted quiere, si usted puede hacer lo que quiere y la mano de Dios no cae sobre usted en un azote para corregirle, sepa que usted no conoce a Dios, ni Dios lo llama a usted hijo de Él, porque Dios no trata así a sus hijos. Y si usted verdaderamente conoce a Dios, se va a caracterizar por esto. Número 1, desea conocerle más. Porque el ser de Dios es infinito y hay un entusiasmo en conocerle más. Y eso se va a ver en su actitud, en el culto, en su actitud al leer la Biblia, en su actitud al considerar lo espiritual. Hay unos que vienen al culto porque hay que venir, pero no tienen un deseo de veras de conocer más a Cristo. El que verdaderamente conoce a Dios desea conocerle y desea servirle. No se conforma con esa manera en que conocemos al presidente. Allá está, yo sé que él es, yo sé lo que está haciendo y ya. ¿O es que a usted le parece que conoce suficiente ya a Dios? Y que por eso puede darse el lujo de ignorar lo que el predicador y el maestro de la Biblia enseña. Y por eso su mente y su actitud es de desgano. Y está ahí, pero no tiene ninguna atención. O está distrayéndose, o está moviéndose, o está buscando una oportunidad para salir del salón. El que se sienta ahí y quiere conocer a Dios no quiere perderse ni un minuto de hábleme más de Cristo, hábleme más de Él, del que me salvó a mí, del que dio su vida por mí, quiero saber más de Él. ¿Usted siente eso? ¿O le parece que ya sabe suficiente de Dios? Porque eso va a determinar cómo es su vida. Antes, porque no conocíamos a Dios, servíamos a dioses extraños. Pero ahora si le conocemos, vamos a pelear contra el pecado que nos aparta de Dios. Y vamos a estar dispuestos a servir a Dios. La palabra servicio para muchos les asusta. No quieren servir, no quieren dar nada de sí mismos a otros, no quieren dar su tiempo, no quieren dar lo que Dios les da. Yo estoy muy bien así. Pienso en mí mismo y en los míos. Eso lo hacen los impíos. Para eso no se necesita tener el Espíritu Santo. En cambio, Él viene y derrama su amor sobre el corazón de los suyos. Y va a mostrarse el amor como se muestra el amor de Dios. ¿Cómo se mostró el amor de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor de nosotros se va a mostrar en que damos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y usted todavía a veces se pone ahí a pensar si Dios me ama o no. Dios no dio a Jesucristo, por el cual usted no merecía que Él derramara su sangre. Y si Dios mostró su amor dando, los que son de Dios demuestran su amor dando a Cristo también. ¿Entienden eso? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo muere, Él lo da. ¿Cómo mostramos nosotros nuestro amor para otros? Damos a Cristo también. ¿Cómo puede estar usted rodeado de personas que son incrédulas y que van al infierno y usted no les da a Cristo?
Lo que Dios hizo eso fue dar a Cristo. Muestre que el amor de Dios está en su corazón y dé a Cristo. Y una vez más, llegamos al mismo punto. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y por eso muchos nunca comparten a Cristo, porque no lo tienen. Pero si usted tiene a Cristo, ¿cuál es el Cristo que usted comparte? Es un Cristo que cambia vidas, que perdona pecadores, que limpia. Y por medio de Él llegamos a Dios. Vamos a orar.